posible elegir, mediante el libre albedrío, utilizar una sustancia potencialmente dañina? ¿Es posible el consumo moderado y provechoso de una sustancia psicoactiva? ¿Es posible elegir voluntariamente volverse dependiente o no de ella? Soy quien soy, por eso estoy donde estoy, por eso voy pa' donde voy, sin que nos puedan parar. En la respuesta negativa a estas cuestiones subyace la idea de tener que prohibirlas o establecer límites a su consumo. Mientras que en la respuesta positiva, las personas tienen la idea de usarlas y querer que su consumo deje de estar estigmatizado y penalizado. De esto trata la investigación que Isabela Lara Oliveira y yo presentamos para obtener el título de Maestras en Psicología de los Sistemas. Isabela Oliveira es la autora del libro Santo Daime, la historia del renacimiento del Espíritu Santo en la ayahuasca, el cual describe la historia del uso religioso cristiano y ya reglamentado en Brasil de una bebida psicoactiva conocida como ayahuasca. Yo tengo un sitio web, mindsor.net, que alberga información acerca de 45 sustancias psicoactivas distintas, dosis altas, bajas, medias, letales, qué hacer en caso de emergencia, cómo detectar adulteraciones y cosas culturales asociadas a cada una de ellas. Y en estos momentos estamos llevando a cabo una remodelación porque se ha integrado un nuevo equipo de jóvenes entusiastas y conocedores del tema que están ampliando sus horizontes de divulgación y educación. Estudiar psicología de los sistemas suscitó la inquietud de repensar todo nuestro conocimiento acumulado a la luz de las teorías que aprendimos durante la carrera. Por eso elegimos explorar como tema de tesis la dimensión sistémica y transgeneracional en torno al consumo de las drogas, analizando la historia de sus usos. Nuestra justificación está basada en el número de consumidores en todo el planeta de sustancias psicoactivas que actualmente están prohibidas. Y justamente también en los consumidores problemáticos de esas sustancias, que es en realidad un porcentaje muy pequeño, con relación a la inversión que se hace en recursos para perseguir a los usuarios. Nuestra pregunta de investigación es, ¿cuáles son los efectos psicosociales de la exclusión de las plantas, sus usuarios y su cultura? Nuestra hipótesis es que la exclusión genera muchos de los problemas que tenemos en el presente, por lo que incluir a las drogas y sus consumidores en nuestros diferentes sistemas puede ser la clave para resolverlos. Nuestro objetivo general fue analizar la historia de las drogas a partir del enfoque sistémico y transgeneracional de Bert Hellinger y Angélica Olvera, presentado en el libro Inteligencia Transgeneracional. Consiste en 4 pasos. Primero, reconocer lo que ha ocurrido a lo largo de la historia, objetivamente, dentro de la medida de nuestras posibilidades, saber qué es lo que hubo y qué es lo que no hubo. Después, identificar los desórdenes y qué implicaciones futuras han tenido esos desórdenes en este análisis histórico. En tercer lugar, analizar la información y sobre todo las emociones que se repiten y de las cuales hay constancia en los documentos históricos. Y por último, en la resolución, a través de la inteligencia transgeneracional, buscar lo que se llama imágenes de solución, que es ver en el pasado cuándo hubo paz, qué elementos había y cuáles de ellos podemos replicar. Nuestra perspectiva metodológica fue cualitativa, histórica, sistémica y transgeneracional. Nuestra metodología basada enteramente en la revisión bibliográfica. En estos libros principalmente consultamos la historia general del tiempo y particularmente en los libros que ellos referían buscamos hechos específicos. Comenzamos con la historia de las drogas de Jean-Louis Brault, escrita durante los 60 por un autor francés que analiza sobre todo la información que llegaba a esos momentos a las mentes cultas de la Francia contemporánea. Y posteriormente utilizamos los libros muy conocidos de Antonio Escotado, un profesor universitario español, que en 3 tomos dividió su historia con muchísimos detalles. No hay otra hasta el momento en nuestro idioma tan completa. También utilizamos el libro de Daniel Pinchberg, que es más que nada cultural.
y Las plantas de los dioses, un trabajo que nos revela mucho acerca de la historia cultural de sus utilizaciones y también ofrece muchas más referencias. La historia cultural de la intoxicación de Stuart también nos sirvió muchísimo y sobre todo este último libro acerca de el fin de la prohibición anticipado por Johann Hari en este libro que se llama Chasing the Scream, los primeros y los últimos días de la prohibición de las drogas. Nuestro marco teórico fue amplio, utilizamos la construcción social de la realidad de Peter Berger y Thomas Luckmann, la construcción personal de significado de Norman Sinberg y, por supuesto, la teoría de las implicaciones sistémicas de Bert Hellinger. Hablaremos más adelante acerca de las implicaciones una por una conforme aparezcan a lo largo de nuestra síntesis histórica. Tenemos justamente esta gráfica que nos permite ver que antes de la llegada ya como Homo sapiens sapiens, las plantas psicoactivas ya estaban aquí hacia muchísimos años antes y en los sistemas animales y humanos no se tiene noticia de que haya habido ningún conflicto por su existencia y por su utilización. Y vamos a iniciar nuestro recorrido histórico analizando lo que es y aún se conserva como este mural de hace 3.400 años antes de Cristo. Es una pintura rupestre en una cueva en Cuenca, España, en la cual podemos observar estas figurillas de hongos muy similares a los que crecen en los alrededores, psilocibe prehispánica, hongos psicoactivos. Uno de los textos más antiguos de la humanidad, datado entre 6.000 años antes de Cristo y 3.000, los Vedas, y ahí se habla de una bebida psicoactiva, el soma, y algo de lo que hay escrito ahí dice: el que deleita, relajante, da astucia y energía, dulce y clarificante, buena medicina, la paz que da felicidad, la ebriedad amada por los devas, da ayuda y placer a los mortales, ayuda a trascender la visión, aumenta el bienestar, nos hemos vuelto inmortales, hemos hallado a los dioses. La gente que bebió el soma en esa época tuvo estas emociones, que es lo que tratamos de identificar en nuestro análisis. Este libro de Soma, de Gordon Wasson, es una hipótesis acerca de la identidad psicoactiva del soma y lo que postula es que pudo haber sido este hongo Amanita muscari, la base de esta bebida ceremonial soma. Estas son algunas de las 200 estatuillas de hongos encontrados en Guatemala, junto a metates para moler presuntamente los hongos deshidratados. Hongos psicoactivos, por supuesto. Prácticamente en todo el globo terráqueo, si vemos este mapa, hay especies psicoactivas, excepto en los polos. Y dos de los países que tienen una mayor concentración de especies diferentes son México y Perú. Hay una gran bibliografía acerca de los usos culturales de las primeras personas en el planeta que los utilizaron, y aquí tenemos algunos de esos libros que hemos consultado, y todos ellos apuntan básicamente a que las utilizábamos con respeto, que estaban incluidas dentro de nuestras sociedades, que no todo el mundo en ellas las utilizaba, pero sí algunos. Entonces, con relación a los órdenes de vinculación postulados por Bert Hellinger, tenemos que se cumple el orden de pertenencia, pertenecen los usuarios que las utilizan y pertenecen las plantas a las sociedades. Hay una vinculación de jerarquía en relación a que las plantas llegaron primero antes que los humanos y que se les tenía un respeto en su utilización y un equilibrio. No se ha encontrado ningún reporte acerca de excesos en la utilización de estas plantas y sustancias, por lo cual no vemos ninguna implicación debida a los desórdenes de exclusión que son lo que estamos observando en nuestro análisis. Esta es la información que había y que aún permanece. Es vista como un factor positivo para el éxito reproductivo el hecho de consumir estos elementos, por ejemplo, los hongos. En este libro, El manjar de los dioses, Terence McKenna nos dice que probablemente representaron un éxito evolutivo para los primeros consumidores de hongos, los efectos que sobre ellos produce la psilocibina, como es la profundización y ampliación de la agudeza visual, un pequeño momento de excitación cuando la psilocibina es poca, pero que ayuda al éxito reproductivo,
Y otros autores como él hablan acerca de un posible nacimiento del lenguaje a través de los estados ampliados de conciencia que las plantas presentaron a los primeros humanos que las usaron. Hemos utilizado la primera palabra del plural para identificarnos como humanidad con todos los enfoques y no hacer exclusión de ninguno. Entonces tenemos que, como imágenes de las emociones, durante los albores de la humanidad, quienes utilizábamos plantas las considerábamos sagradas y las identificábamos con dioses. Teníamos motivos para hacerlo. Experimentábamos con ellas una ebriedad que nos hacía sentir deleite, relajación, astucia, energía, dulzura, claridad, paz y felicidad. Nos hacían sentir como dioses, trascendiendo las limitaciones humanas. Llegamos ahora a la historia antigua. También tenemos historias que han trascendido acerca del quiqueón, que era una bebida que se consumía durante los misterios de Eleusis practicados cerca de 2000 años, a los que asistieron personajes reconocidos de esa época como Cícero, Arístides, Aristóteles, Plutarco y Píndaro, quienes dejaron constancia de su paso y de su haber bebido el quiqueón. Dicen que había visiones trascendentales, iluminación presenciada por los sentidos, conocer el origen y término divino de la vida, visión que hace de lo anterior ceguera. También hay una hipótesis acerca de qué contenía el quiqueón que se bebía en estas celebraciones y es probable que fuera preparada con espigas contaminadas por el cornezuelo de centeno, que es el precursor de lo que hoy conocemos como LSD. Y esas espigas están presentes pues justamente en algunas representaciones históricas asociadas a los misterios que se llevaban a cabo en la ciudad de Eleusis, a 20 kilómetros de Atenas. Comenzó en esta época la distinción de uso correcto e incorrecto y hay los primeros controles sociales informales para evitar el exceso. Textos de Platón con relación al vino. Tenemos aquí el análisis de las imágenes emocionales. Quienes utilizábamos en la Edad Antigua una bebida psicoactiva durante el culto a nuestros dioses, encontrábamos ahí razones para vivir más alegremente y morir con mayor esperanza. Quienes empleábamos el vino, el cáñamo y el opio, los considerábamos a un tiempo remedios y venenos. Nos proporcionaban diversión, felicidad, agilidad mental, salud, deseo sexual potenciado y curación. Aconsejábamos no caer en el exceso porque descubrimos que nos podían provocar daño o matarnos. Pasamos ahora al análisis de la Edad Media y el virreinato, reconociendo que los papas Lucio III e Inocencio III prohibieron bajo pena de muerte el uso de muchas plantas que utilizaban las culturas que ellos llamaban paganas. Lo mismo ocurrió con otras religiones monoteístas organizadas contemporáneas como los musulmanes que prohibían el uso del alcohol. Esta es una estatua de Xochipilli, un dios asociado a los estados alterados o ampliados de conciencia durante el mundo prehispánico y presuntamente estos relieves que tiene su cuerpo están asociados con sustancias psicoactivas como hongos, zarcillo de la maravilla, tabaco, sagrada maravilla, sinicuinche y psilocybe astecorum, que es otro hongo. En México concretamente teníamos el uso de los hongos y del peyote. Aquí vemos esta imagen del Códice Florentino de Sahagún, donde el diablo flota sobre los hongos llamados Teonanácatl. Y textualmente dice: nosotros los inquisidores, abocados a suprimir la perversidad herética y la apostasía por virtud de la autoridad apostólica, declaramos condenada la hierba o raíz llamada peyote, pues constituye un acto de superstición opuesto a la pureza e integridad de nuestra fe católica. Había mucho miedo y cada cultura asociaba con ese miedo las drogas o psicoactivos de la otra cultura, y pues mutuamente nos excluimos de las culturas, de los sistemas y de la vida. Quienes condenamos a las plantas psicoactivas las consideramos venenosas y perjudiciales. Nuestras autoridades religiosas nos aseguraron que eran obra del demonio. Utilizarlas era un pecado grave, ya que producían alucinaciones y movían a la lujuria. Como verdaderamente creíamos esto, los que insistían en consumirlas nos parecían gente diabólica y los percibimos como temibles enemigos.
Pasamos ahora a reconocer lo que hubo en el siglo XIX, cuando la medicina justamente sacó de la prohibición total a algunas sustancias y las convirtió en fármacos o medicinas capaces de ayudarnos con nuestros problemas. Fueron los inicios de la industria farmacéutica y se llevaron a cabo las famosas guerras del opio. En Estados Unidos durante algún tiempo hubo una guerra cultural en la que también estas ideas permearon y se hablaba de un uso diabólico de las drogas. Y aquí hubo algo importante que fue el inicio de las cárceles como las conocemos ahora, que tenían la intención de recluir a las personas usuarias para lograr la salvación de sus almas por el aislamiento a través de la oración y la abstinencia total. Se rompieron todos los órdenes de vinculación, se excluyó a los consumidores de la pertenencia, así como las sustancias y plantas. No se respetó la jerarquía del uso ni de las plantas mismas y hay muchos casos de equilibrio documentados durante la época. Y aquí tenemos la primera implicación debida a la prohibición, que Bergelinger llama doble transferencia. Es decir, cuando un miembro del sistema, en este caso prohibicionista, se identifica con los sentimientos de otro miembro anterior, que son en este caso los inquisidores, y los manifiesta en otro integrante del sistema actual, que son los consumidores. Así se transfieren el sujeto y el objeto y continúan los problemas de la exclusión derivados de lo que ocurrió en generaciones anteriores. Se traen de nuevo los mismos argumentos y se continúa con la misma práctica de exclusión, aunque en este caso pues ya no era de la vida en sí misma, pero sí de la vida social, porque se construyen, como comentaba, las cárceles en esta época. Los puritanos condenamos el uso de psicoactivos porque los consideramos algo antiamericano que socavaba nuestra forma tradicional de vida. Figuras de autoridad y medios de comunicación nos aseguraron que los pueblos incivilizados eran quienes consumían alcohol, opio, marihuana y cocaína. Los médicos estamos convencidos de que el único uso legítimo de estas sustancias es para curar. Tuvimos que defendernos de los otros tipos de usos prohibiéndolos en todo el mundo. Y llegamos ahora al siglo XX, donde hay un reconocimiento del uso, reivindicando pues justamente también el pasado por parte de los hippies. Se regresa al conocimiento nativo y también pues hay apertura para los usos religiosos y la investigación. Hubo muchísima generación de estudios de terapia con psicodélicos y también hubo toda una corriente que siguió lo que se llamaron las enseñanzas de Don Juan, y pues se supone también desde esta perspectiva que las plantas y sustancias abrían la percepción de los usuarios, y tenemos aquí ya que hay una ruptura definitiva de los órdenes de vinculación. No hay pertenencia, no hay respeto a la jerarquía, ni hay equilibrio en esta época, y vemos más de estas implicaciones hellingerianas. La primera es la exclusión. Cuando un miembro de la familia considerado adicto se atribuye el destino de otro miembro del sistema familiar que fue excluido. En este caso, las víctimas de la Inquisición en generaciones anteriores. Entonces hay una identificación y una asociación con estas personas y se repiten las mismas emociones. Por eso hay una implicación de identificación, que es cuando este miembro del sistema hippie se apropia o internaliza el lugar y los sentimientos de otros, en este caso de los pueblos nativos, que originalmente las usaron. Los hippies las considerábamos herramientas místicas, sanadoras y de aprendizaje. Los psiquiatras y líderes culturales pensamos que a través de ellas podemos cambiar el mundo, explorar nuestras mentes, nuestro inconsciente y el cosmos. Hacerlo resulta algo interesante y especial. Aquellos que pretenden impedir que las usemos nos parecen gente cerrada, dominante, controladora. Los percibimos como enemigos y los desafiamos. Ahora vemos lo que hay en la actualidad, que es un reconocimiento de los fallos con relación al sistema prohibitivo por parte incluso de los más defensores de la prohibición, y ellos dicen que deben admitir que globalmente la demanda de drogas no ha sido sustancialmente reducida con la prohibición, y que en cambio han surgido nuevas sustancias psicoactivas que sustituyen a las prohibidas y que en ocasiones son más problemáticas y más malas para la salud. En esta tabla se compara el número de usuarios con las muertes relacionadas con el abuso en documentos oficiales. La guerra contra el narcotráfico en México provocó la muerte de más de 100,000 personas entre el 2006 y el 2012, que es más que las personas que han muerto por consumir esas sustancias.
Y en Sudamérica en general, pues hay muchos taitas, chamanes y maestros espirituales que las utilizan en contextos religiosos, así como en Norteamérica hubo un reconocimiento por parte de Estados Unidos de los pueblos que originalmente las utilizaban, también en México y en Canadá, y a esos grupos indígenas se les permite el uso del peyote y de los hongos en ciertas culturas, en sus contextos y no fuera de ellas, y si no perteneces a estas tradiciones, pues estás fuera de la ley. Paralelamente, pues tenemos aquí un resurgir de la cultura hippie y por supuesto los consumidores de sustancias en estos festivales, la mayoría lo hacen con responsabilidad y hay un autocuidado de usuarios entre usuarios. Hay en esta época también el surgimiento de MAPS, que es una organización dedicada a la investigación, así como varios congresos en los que se reúnen investigadores que están trabajando al respecto. Muchas personas consideran que estamos viviendo el fin de la prohibición, el inicio al menos. Esto ya pues no lo tengo que reseñar tanto porque es lo que estamos viviendo, así es que simplemente diré que en algunos lugares simultáneamente se prohíbe y se permite, como en Estados Unidos, el uso de la marihuana. En México también hay utilidades médicas para las cuales ya se puede consumir y otras que no. Y lo mismo ocurre con otras sustancias. Estamos viendo el inicio de nuevo de la pertenencia de estas sustancias y sus consumidores a las culturas, a las familias y a los sistemas. Todavía no reconocemos completamente el orden de jerarquía de que las plantas llegaron primero y tienen una función en nuestros sistemas. Y hay mucha gente que todavía continúa en el desequilibrio con relación a su uso. Y también hay gente que las usa equilibradamente. Con relación a las implicaciones, diremos que se observa la de reivindicación, donde un miembro del sistema se implica con otro, incluso de otra generación, para hacer justicia. También vemos implicaciones de expiación, donde un miembro de la familia se atribuye los problemas de otros y paga por ellos. Esto es un poco difícil de explicar en tan poco tiempo, pero se observa en adictos y en narcotraficantes, así llamados por las sociedades contemporáneas, en donde ocurre con ellos lo mismo que ocurría con quienes fueron quemados en las hogueras, se les priva de la vida en muchos casos. Quienes prohibimos las nuevas drogas obedecíamos nuestra ley, la cual no establece diferencias entre usos lúdicos y terapéuticos. Creemos que sus efectos positivos son un mito, pues vemos que bajo sus efectos nuestros jóvenes continúan evadiéndose y rebelándose. Por eso perseguimos a los narcotraficantes y encarcelamos a quienes encontramos incumpliendo la ley. Quienes utilizamos el éxtasis lo consideramos parte de nuestro rito espiritual contemporáneo. Bajo sus efectos nos sentimos unidos y conectados con las fuerzas interiores y de la naturaleza. Sentimos que la música, el éxtasis y el baile nos permiten expandir sentimientos que influyen positivamente en la humanidad para integrarse y dejar atrás las divisiones. Por eso desafiamos las leyes y continuamos consumiéndolos a pesar de su prohibición. Quienes hacemos psicoterapia con MDMA encontramos que ayuda a suspender miedos, a disminuir la ansiedad y las defensas, a entrar en contacto con sentimientos profundos sin alterar percepciones, a comunicarse de una forma más directa y a cambiar. También vemos que los jóvenes intentan a su manera recobrar el sentido del ritual significante. Consideramos que la ley está equivocada y tratamos de cambiarla. En resumen, para salir de todas las implicaciones que encontramos a lo largo de nuestra investigación, es necesario que se construyan nuevas percepciones acerca de las drogas y sus usuarios para incluirlos de nuevo en nuestra vida social y familiar, a fin de que continúen cumpliendo su función ancestral dentro de nuestros sistemas. Es necesario fomentar la inteligencia transgeneracional e intergeneracional para que las imágenes paralizantes que tenemos de las drogas se vuelvan conscientes, para que luego se pueda diseñar una intervención eficaz a fin de solventar los conflictos personales e interpersonales derivados del uso que algunas personas hacemos voluntaria y libremente de los psicoactivos. Gracias por tu atención a esta videoponencia y te invitamos a unirte a Mindsurf para que continuemos con la inclusión de los consumidores y de las sustancias psicoactivas en nuestros sistemas sociales, familiares, culturales, laborales y por supuesto universitarios, como lo hace cada año la UNAM en estos congresos en los que podemos unirnos incluso a través de la distancia.